continuando las sesiones del curso de Derecho de Títulos Valores. El día de hoy nos acompaña el doctor Oswaldo Hunskopf Etzebio con el tema Valores Mobiliarios, la acción y certificado de suscripción preferente. El doctor es socio del estudio Sparrow, Hunskopf y Villanueva Abogados, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho. Cuenta con estudios de especialización en Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca, España, y posgrado en Comercio Exterior en la Escuela de Administración de Negocios por DESAM. Ha sido decano de la Facultad de Derecho y profesor principal en el área corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Lima, del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, de Consucode, CAPECO y la American Chamber of Commerce de Perú. Estimado doctor Hunskopf, reiteramos el agradecimiento por siempre apoyarnos y le brindamos el pase para que desarrolle la presente sesión. Bueno, muchas gracias. Quisiera complementar un poquito el detalle de mi trayectoria que acaba de hacer mi colega, ¿no? Sería como comentarles que fue una especie de accidente ingresar a la docencia. Yo no tenía esa idea, ¿no? Yo desde muy joven tuve la enorme suerte de practicar, cuando estudiaba Derecho en la Católica, en unas oficinas que eran relativamente cerca, 3 cuadras del centro de Lima, que eran yo no sabía cuando entré, del señor Luis Banquero Rossi, que era la corporación empresarial más importante del Perú. Esa es una persona que seguramente ustedes han oído hablar, que fue asesinado el 1 de enero de 1972, cuando tenía, ¿no?, 42 años de edad, ¿no? Yo tenía 20 cuando lo conocí y nos hicimos amigos y aprendí mucho de él. Era una persona que, no obstante su corta edad, había desarrollado 44 empresas en 9 sectores diferentes. Entonces, las empresas pesqueras más importantes eran de él. Por eso él era el primer empresario pesquero. Pero no solamente eran empresas pesqueras, eran empresas conserveras, por ejemplo, que una actividad importante, porque no era solamente hacer harina y pescado, sino conservas, congelados, etc. Pero lo más importante, construir embarcaciones, ¿no? Los famosos astilleros Pizza, ¿no?, que ahora es el CIMA Callao y CIMA Chimbote, ese era de Banquero. La empresa naviera Humboldt, una empresa naviera importantísima. La compañía de seguros Panamericana, ¿no?, que en su momento era muy importante. Los periódicos Correo de Ojo, ¿no? Y así diferentes 9 sectores distintos. Entonces, como ustedes comprenderán, y por supuesto era accionista del Banco de Crédito, en fin, tenía inversiones dispersas, y eso sin duda fue una trayectoria espectacular, ¿no? Entre los incentivos a los jóvenes profesionales era seguir una maestría en ESAN. Yo tenía 24 años y estaba siguiendo la maestría en Comercio Exterior, ¿no?, que era miércoles y sábado, me acuerdo. Y un compañero se me acerca y me dice: oye, ¿tú eres abogado graduado? Sí, le dije, yo soy abogado graduado. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Lima, ¿no?, estábamos hablando de fines de septiembre, mitad de ciclo, ¿no?, el profesor Carlos Neuhaus, rizopatrón, se ha puesto mal, ¿no?, y no puede seguir con su curso, está pésimo de la faringe, y estamos buscando urgente a un profesor que lo reemplace. Era estudiante de administración, no de derecho, ¿no? Entonces, evidentemente, mi respuesta es, por supuesto que soy abogado graduado del año pasado, recibí mi carnet y todo lo demás, porque la verdad que me había graduado bastante rápido en la Católica, con una tesis de pesquería y con expedientes también vinculados al Banco Industrial, etcétera, ¿no? Entonces, yo tenía 24 para 25 años y asumí en el año 74 la docencia en la Facultad de Administración de un curso que se llama Derecho Comercial. Entonces, eso me permitió diseñar una trayectoria, o iniciar una trayectoria para transmitir conocimientos no a estudiantes de Derecho, sino a estudiantes de Administración, o sea, usar pues la tecnología, para mí muy, muy interesante, ¿no? Y efectivamente tenía que concentrar. Y estuve ahí hasta el año 80, cuando con el grupo de profesores
todos conocidos, que ya en paz descanse, por ejemplo, el doctor Carlos Torres y Torres Lara, el doctor Álvaro Llona, que todavía vive, y varios más, se estaba gestando la Facultad de Derecho. Y obviamente cuando se crea en octubre del 80, ¿no? Y inician sus actividades en marzo del 81, yo paso ya a ser profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, desde que se inició. Entonces, me acabo de jubilar, porque en el estatuto de la Universidad de Lima, y la regla es muy dura, cumple 70 años y te tienes que retirar, ¿no? Y fui 14 años decano, o sea, en total 46 años de profesor, estuve como 39 años en la Facultad de Derecho de que se formó, 14 años de decano. Entonces, he tenido la oportunidad de enseñar los diferentes cursos vinculados al área comercial. Y les quiero simplemente a manera de introducción contar, ¿no? Que por supuesto que interesantísimo enseñar sociedades, títulos, valores, por supuesto, pero no solamente eso, sino contratación mercantil, ¿no? Se dan cuenta, contratos mercantiles, y después, por supuesto, protección al consumidor, ¿no? Libre competencia, seguros, que estaba muy vinculado, y por supuesto los cursos de arbitraje cuando recién se crea. Entonces, estar en una facultad que se proyectaba mucho y que acompañaba a la modernidad en el desarrollo de la legislación fue muy interesante para mí. Por eso me permitió hacer bastante labor de investigación y publicar artículos, ¿no? O sea, se han publicado 20 tomos míos, ¿no? El tomo 20 es en la imprenta, ¿no? Más otros libros por ahí, ¿no? Y si ustedes lo revisan, todos son de materia comercial, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el tema para el cual me han invitado. O sea, Bill Lawyer me conoció en el año 2019 y me pidieron si podía dar clases, me acuerdo mucho de societario, de la ley, encantado, y cada vez que lo hagan tengan la seguridad que con mucho gusto lo voy a hacer, porque tener interrelación con estudiantes de Derecho, a cualquiera que sea la facultad donde estudian, si son universidades nacionales, mejor todavía, porque adicionalmente a enseñar en la de Lima, yo sigo enseñando en San Marcos, pero no en pregrado, sino en posgrado, ¿no? Pero es muy importante y me siento muy, muy contento en mi relación con los sanmarquinos. El sábado pasado fue la graduación de una promoción de doctorado que me ha hecho padrino, ¿no? Entonces, para mí fue emocionante que, ¿no? Por supuesto, vía virtual, me hagan de alguna manera conducir o dirigir la audiencia, la sesión, con la entrega de diplomas y todo lo demás. Bueno, en fin, algo pero muy interesante. Les quería contar, porque la introducción es fundamental, ¿no? En la década del 90, ¿no? Hay un gran desarrollo del derecho empresarial en el mundo entero, ¿no? Coincide con el cambio de la Constitución en el año 93 en el Perú, ¿no? Entonces, como ustedes seguramente conocen, la Constitución tiene 6 títulos, y el título, en mi opinión, más importante y más relacionado con nosotros es el régimen económico, título tercero, ¿no? Que a su vez tiene una serie de subtítulos, ¿no? La gestación de ese nuevo texto constitucional tan importante fue trabajado por algunos congresistas que eran profesores de la Universidad de Lima, y los que no éramos congresistas los apoyábamos, ¿no? Entonces, puedo mencionar, ¿no? Carlos Torres y Torres Lara, Ricardo Marcenaro, Antero Flores Arauz, ¿no? Lourdes Flores Nano, los 4 profesores, y Antero Flores Arauz, que editaba el curso de sociedades conmigo en paralelo, ¿no? Entonces, Carlos Torres y Torres Lara tuvo la genial idea de convocarnos a reuniones, y la verdad que ese régimen económico considero que es muy, muy interesante, muy importante y ha sido muy útil para nuestro país. Fue un impulso, porque además en el grupo teníamos las ideas muy claras de la necesidad de modernizar
Por un lado, la Ley General de Sociedades y por otro lado, la Ley de Títulos Valores, ¿no? Y eso es lo que se hizo, ¿no? Se nombró una comisión, ¿no? Acuérdense ustedes que en el año, bueno, en 1966 se aprobó la Ley 16123, Ley General de Sociedades, que fue modificada por el Decreto Legislativo 311, etcétera, pero sin embargo una ley muy anquilosada, antigua, obsoleta, etcétera, que necesitaba una urgente modernización. El año 66 era de repente la ley más moderna, más interesante de toda Sudamérica, pero en el año 94, 95, no. Entonces se gesta la primera comisión encargada de elaborar una nueva Ley General de Sociedades bajo la presidencia del doctor Enrique Norman Sparks, y éramos 11 miembros, de los cuales 7 éramos profesores de la Universidad de Lima, entre ellos el que habla, ¿no? Trabajamos 2 años y después el tema se aprobó en la... Les podría contar una serie de anécdotas, historias, pero inmediatamente que se aprobó la ley de sociedades, pasamos a trabajar la ley de títulos valores, ¿no? Que al final es la ley 27287 del año 2000, ¿no? Que fue trabajada intensamente en el 98, el 99, por una comisión también de profesores de la Universidad de Lima. Yo lamentablemente trabajé intensamente en la ley de sociedades, la ley de títulos de valores, no tanto porque la comisión sesionaba los lunes, y yo los lunes en la tarde tenía la sesión del Consejo Directivo de la CONACEF, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, ¿no? Entonces, eran sesiones muy largas, de 4 de la tarde a 10 de la noche, entonces se cruzaban y yo no podía. Al final tuve que dejar la comisión de la ley de títulos de valores, y bueno, me tuve que enviar una carta, pero sin embargo siempre me hacen partícipe de las ceremonias, ¿no? Lo que les quiero decir es que así como la ley General de Sociedades, que es tan importante, que siempre yo la tengo a la mano, porque es la que trabajo, ¿no? Que es la ley 26887, vigente desde el 1 de enero de 1998, y está en su año 23 de vigencia. La ley de títulos valores vigente del 2000, y está evidentemente en 21 años de vigencia, ¿no? Entonces, son leyes de gran importancia. Yo les quiero mencionar que la ley 27287 de títulos valores tiene, ¿no? 2 grandes libros. El primero es sobre la parte general, ¿no? Que tiene 10 secciones. Y el libro segundo, ¿no? Tiene, ¿no? 11ª sesión. La 9ª sección del libro segundo es sobre los valores mobiliarios, que es el tema que me han pedido que hable, ¿no es cierto? Pero la ley de títulos valores no solamente tiene esos 2 libros, sino que tiene disposiciones complementarias, disposiciones finales, disposiciones transitorias, etc., que son de singular importancia, ¿no? Entonces, considero, ¿no? Que, y qué lástima, que me han pedido que me limite a una parte de la sección 9ª del libro segundo, parte especial de la ley de títulos valores, y que se refieren básicamente a los valores de participación, a las acciones y a los certificados de suscripción preferente. Cuando quieran, por favor, estoy a su disposición para cualquier otro tema, tanto de sociedades como de títulos de valores, ¿no? Deseo recordar previamente que el propósito de un grupo de juristas especializados en derecho comercial o mercantil, que desde mediados de la década del 90 nos habíamos propuesto modernizar tanto la Ley General de Sociedades, ¿no? Modificada por el Decreto Legislativo 311, etcétera, ¿no? Como la Ley General de Títulos Valores, ¿no? Del 16587 del 15 de junio del 67, ¿no? Y todas sus normas modificatorias y complementarias, lo que se efectivizó con la ley 27287, ¿no? Del 19 de junio del 2000, y que entró en vigencia a partir de los 120 días de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. La sección 9ª de los valores mobiliarios, que es parte del libro segundo, como lo he mencionado, ¿no? Consta de 3 títulos. Por favor, eso es bien importante. El título primero son las disposiciones generales a las cuales me voy a referir ahora. El título segundo se refiere a los valores representativos de los derechos de participación,
y evidentemente me voy a referir porque ahí están las acciones y los certificados de suscripción preferente. No me han pedido que hable de los certificados de participación en fondos mutuos de inversión en valores y en fondos de inversión. O sea, seguramente van a invitar a un expositor que seguramente va a ser un especialista, que los hay. Doctor, le recomiendo que cuando usted desee que yo le sugiera algún especialista o profesor, no vacile en llamarme y yo le doy los 3 o 4 nombres más importantes. Y el título tercero se refiere a los valores representativos de deuda, que son temas que tampoco me han pedido que los toque, pero que son muy importantes. Obligaciones, bonos, papeles comerciales, letra hipotecaria, cédula hipotecaria, pagaré bancario, certificado de depósito negociable, obligaciones y bonos. O sea, yo no voy a hablar de eso. Yo lo que voy a referirme es a los 14 conceptos básicos de las disposiciones generales, ¿no? Que son las reglas o normas fundamentales que se detallan en el título primero de la sección 9 sobre los valores mobiliarios. Y eso es importantísimo. Cuando se entienden bien esos conceptos, no queda duda alguna de que el tema va a ser debidamente conocido por ustedes, ¿no? En primer lugar, ¿qué son los valores mobiliarios? Valores mobiliarios, concepto moderno que se ha introducido en la ley de títulos valores. Son aquellos valores emitidos en forma masiva, ya no es como un cheque o una letra de cambio, ¿no? Aquí estamos hablando de una emisión masiva. En segundo lugar, poseen características homogéneas dependiendo de los derechos y obligaciones que representan. O sea, evidentemente, ya vamos a ver, ¿no?, con ejemplos concretos, casos específicos vinculados a acciones y a certificados de suscripción preferente. En tercer lugar, las emisiones podrán estar agrupadas en clases y series. En cuarto lugar, los valores pertenecientes a una misma emisión o clase que no sean fungibles entre sí deben estar agrupados en series. En quinto lugar, los valores pertenecientes a una misma serie deben ser fungibles, ¿no? En sexto lugar, los valores sobre los cuales se hayan constituido derechos reales u otra clase de cargos o gravámenes dejan de ser fungibles, no pudiendo ser transados en los mecanismos centralizados de negociación, salvo que se trate de su venta forzosa a través de un proceso judicial, de una ejecución. Séptimo, los valores mobiliarios son libremente negociables en forma privada o mediante oferta pública a través de los mecanismos centralizados de negociación respectivos o fuera de ellos, observando la ley de la materia. Octavo, los valores mobiliarios pueden emitirse en títulos o mediante anotaciones en cuenta. Esa es una diferencia importante. El derecho se ha modernizado. Antes era absolutamente normal que cada, ¿no?, certificado de acciones comprenda o una acción o un paquete de acciones, ¿no? Pero eran documentos. Y a veces, cuando eran al portador, si se perdía el documento, se perdía el derecho y el título, ¿no? Eso ya no es así. En el derecho moderno más importa, o cada año, cada día, más importa la anotación en cuenta que la emisión del documento en físico, ¿no? El registro de los valores es fundamental. Para la conversión de una u otra forma de representación, se observará en la ley de la materia. La corriente moderna en el mundo entero, en relación con los títulos valores, es hacia la desmaterialización de los títulos valores. Y eso es bien importante que lo tengan presente. El régimen de representación de valores mobiliarios mediante anotaciones en cuenta se rige por la legislación de la materia y le son aplicables las disposiciones que contiene el libro primero, parte general de la Ley de Títulos Valores y la sección 9 del libro segundo en todo aquello que no resulte incompatible con su naturaleza. Los valores, en décimo lugar, los valores mobiliarios podrán conferir a sus titulares derechos crediticios, dominiales o de participación en el capital, patrimonio o utilidades del emisor, o en su caso, de patrimonios autónomos o de patrimonios fideicometidos. Espero que todos, seguramente todos, han oído hablar del contrato de fideicomiso o de las operaciones de fideicomiso y los tipos de fideicomiso. A mí me encantaría tocar ese tema, y si es que me lo piden, por favor, en un tema, en un día especial, porque es un tema que toma tiempo.
Podrán también representar derechos o índices referidos a otros valores mobiliarios e instrumentos financieros o la combinación de los derechos antes señalados o lo que la ley permita y los que las autoridades pertinentes determinen y autoricen. Décimo, en primer lugar, los valores mobiliarios constituyen títulos ejecutivos conforme a la ley procesal, sin que se requiera de su protesto para el ejercicio de las acciones derivadas de ellos. Qué interesante, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, una letra que no se paga al octavo o al 15º día, yo tengo que ir a un notario para que le ponga el sello de protesta, ¿no? En los valores mobiliarios no es así, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepan, ¿no? Cuando se trata de valores mobiliarios representados mediante anotaciones en cuenta, los certificados de titularidad emitidos por la respectiva institución de liquidación y compensación de valores tendrán el mismo mérito ejecutivo señalado en el párrafo anterior, que es lo que tú, en todo caso, ejecutas. Ese documento comprensivo de un importante número de valores mobiliarios. Las medidas cautelares, embargos y demás mandatos de autoridad competente que recaigan en valores mobiliarios surtirán efecto solo desde su inscripción correspondiente que realice el emisor o la institución de compensación y liquidación de valores, según se trate de valores en títulos o en anotaciones en cuenta, respectivamente. Y finalmente, sobre este título primero introductorio, insisto, por favor, estamos hablando, ¿no?, del libro segundo, que tiene décima primera, o 11, para llamar así, secciones. La sección novena es de los valores mobiliarios, ese es el gran título, y dentro de las cuales tenemos que hablar de los más importantes, las acciones y de los certificados de suscripción preferente, ¿no? Sobre ese título primero introductorio, el artículo 256 de la ley de títulos de valores establece que en la creación, emisión, colocación, como en sus condiciones, preferencias, contenidos, transferencias y demás formalidades y requisitos de los valores mobiliarios, se observarán la ley de la materia y supletoriamente la ley de títulos de valores 27.2.8. Claro, por ejemplo, si se trata de acciones o de certificados de suscripción preferente, ¿cuál es la ley principal? La Ley General de Sociedades, ¿no? Hay un título de la sociedad anónima que se refiere exclusivamente a las acciones. Y esa es la normativa fundamental, que se complementa con la legislación de la ley de títulos de valores. Respecto de las acciones y otros valores, ¿no? Esta regulación sobre las acciones es parte del título segundo de la sección novena, ¿no?, de la sección novena de la ley de títulos de valores. Por eso insisto, ¿no?, que la ley de títulos de valores tiene el libro primero y el libro segundo. Dentro de la segunda sección, en que hay 11 secciones, están los valores mobiliarios. Y entre los valores mobiliarios, insisto, las acciones. ¿Qué son las acciones? Y esta es un poco la complementación que tengo que hacer entre la ley de sociedades y la ley de títulos de valores, ¿no? La acción se emite solo en forma nominativa. En el Perú no existen las acciones al portador. Desaparecieron en el año 1968. Absolutamente todas las acciones son nominativas, ¿no? Es decir, tienen que tener, ¿no?, designado a quién es el titular que va a ejercer los derechos, ¿no? Es indivisible y representa la parte alícuota del capital de la sociedad autorizada a emitirla. Lógico, yo puedo hacer acciones de 1 sol, de 10 soles, de 100 soles, de 1000 soles, etcétera, ¿no? Cada alícuota es una parte del capital social. Y es importante hacer una precisión. En la ley anterior se podían crear clases de acciones, clase A, clase B, acciones clase A de 1000 soles, clase B de 500 soles, clase C de 100 soles. Eso ya no se puede. En la ley de sociedades y en la ley de títulos de valores que la complementa en este tema, todas las acciones tienen que tener el mismo valor nominal. Pueden variar en el contenido de derechos, ¿no es cierto?, pero nunca en el valor nominal. Siempre tienen que tener el mismo valor nominal, ¿no? Así tienen presentadas en certificados o en anotaciones en cuenta. Cuando la acción pertenece a una determinada clase, confiere a su titular exactamente los mismos derechos y obligaciones que la prevista para las demás de su misma clase.
clase A, clase B, clase C. Clase A, acciones preferenciales. Clase B, acciones ordinarias. Y así. Hay 1000 formas, ¿no? Los certificados provisionales y demás valores que estén permitidos emitir a la sociedad y organizaciones empresariales se rigen por la ley de la materia. ¿Qué es un certificado provisional? Si yo no tengo aún la escritura de constitución inscrita en el registro público, ¿qué pasa? Que la sociedad no ha nacido como persona jurídica. Sin embargo, los accionistas ya han hecho su aporte, ¿no es cierto? Han hecho sus depósitos en el banco respecto al capital social. ¿Qué le das en prueba para acreditar su condición de accionista de una empresa que podría ser que la escritura pública de constitución tenga en lo que se llama la calificación registral, ¿no? Reciba observaciones o tachas, en cuyo caso hay, si es observación hay que subsanarla y si es tacha hay que hacer otra escritura, ¿no? Pero, ¿qué le das al accionista? Un certificado provisional. Por eso es importantísimo mencionar. Igual sucede con los aumentos de capital, por favor. Pueden emitirse también valores mobiliarios con la denominación de acciones que no representen el capital de sociedades, sino alícuotas de cuentas o fondos patrimoniales distintos, en cuyo caso regirán por las disposiciones que le resulten aplicables. Hay accionistas que, en lugar de tener acciones, quieren hacer aporte, pero quieren tener títulos representativos de su aporte, o sea, documentos que le permitan ejercer el derecho fundamental de cobrar dividendos. No les interesa asistir a la junta, ¿no? Impugnar los acuerdos, no, les interesa los dividendos. Y por eso esos títulos están permitidos en la ley de sociedades. Entonces, ahora nos corresponde hablar de los certificados de suscripción preferente, que están regulados en el artículo 258 de la Ley de Sociedades. Ese artículo, ¿no?, es, ¿no?, parte del capítulo segundo del título segundo de la Ley de Títulos Valores, ¿no? ¿Qué contenido tiene ese artículo? Los certificados de suscripción preferente se emiten en títulos o mediante anotación en cuenta. Por favor, grábenselo bien. Un título es como si fuera un diploma. Una anotación en cuenta es un sistema a través, por supuesto, de la tecnología moderna, de los sistemas informáticos, un sistema a través del cual se sabe perfectamente quiénes son los accionistas y quiénes son los, ¿no?, que son titulares de estas anotaciones en cuenta, ¿no? Y eso, sin duda, no están representados con papeles, con certificados, ¿no? Los certificados de suscripción preferente, repito, se emiten en títulos o mediante anotación en cuenta en los casos previstos en la ley y deben contener cuando menos, primero, la emisión del certificado de suscripción preferente con ese nombre, con esa denominación, para distinguirlo. Luego, el nombre de la sociedad emisora con los datos de inscripción en el registro de personas jurídicas. Tercero, la fecha y monto del aumento de capital o de la emisión de obligaciones convertibles en acciones. Esto merece una explicación. Por ejemplo, si yo tengo una sociedad con 1 millón de soles y quiero aumentar su capital a 10 millones, ¿quiénes tienen preferencia para suscribir el mismo porcentaje de acciones que tienen del 1 millón de soles? O sea, si vamos a aumentar 9 millones, obviamente los accionistas que tienen, por ejemplo, 5 accionistas, cada uno tiene el 20%, cada uno va a recibir un certificado de suscripción preferente para suscribir de esos 9 millones de aumento, porque de 1 más 9 igual 10, yo, ¿no?, le doy el derecho para suscribir el 20% de pruebas. Pero, ojo, ¿y para qué se hace eso? Porque obviamente un aumento de capital toma su tiempo, pues, porque puede haber un aumento de capital mixto, ¿no?, con aporte de capital, con aporte de bienes muebles, con aporte de signos distintivos, en fin, de múltiples formas, ¿no? Con aporte de bienes inmuebles, muebles, en fin, múltiples formas, ¿no? He tenido como experiencia la oportunidad de hacer muchos aumentos de capital y bueno, el tema lo conozco, ¿no? Entonces, evidentemente, yo tengo que establecer plazos
para que tengan vigencia estos certificados de suscripción preferente. ¿Cuándo dejan de tener vigencia? Si yo sé que tengo derecho a suscribir el 20% de 9 millones de soles, pero no tengo la plata, ¿qué puedo hacer? Buscar a una persona que me adquiera mi certificado de suscripción preferente, ¿ya? Por supuesto, a un precio que se tiene que negociar, ¿no es cierto? Que puede ser una oferta, una propuesta, etc. Pero prefiero tener eso que no tener nada. Pero el adquirente de ese certificado de suscripción preferente es el que va a hacer uso del derecho de suscribir las acciones. O sea, el 20% de las 9 millones de acciones del aumento de capital. ¿Se dan cuenta? Qué importante es. No se imaginan la utilidad, ¿no? y la cantidad de empresas que emiten certificados de suscripción preferente que son negociables. O sea, el titular negocia. No todos, fíjense, no en todas sociedades anónimas los porcentajes originales se mantienen a lo largo de los aumentos de capital. Pueden haber sucesivos aumentos de capital y los porcentajes de los accionistas van variando. Un accionista que tenía el 5% de repente ahora tiene el 50%. Uno que tenía el 80% ahora tiene el 5%. ¿Por qué? Es muy simple. Porque no en todos los aumentos de capital ponen los aportes necesarios para mantener su porcentaje. Completamente distinto es en las empresas medianas o pequeñas, en las cuales, por ejemplo, 3 o 4 hermanos, cada uno tiene el 25% y la empresa va creciendo y mantienen su porcentaje. ¿Se dan cuenta? Y eso no varía. Entonces, en cuantos aumentos de capital hay, igual los cuatro hermanos hacen sus aportes. Pero eso no sucede. En muchísimas empresas funciona este mecanismo de certificado de suscripción preferente que son negociables, ¿no? Otra característica, la fecha y monto del acuerdo de aumento de capital o de la emisión de obligaciones convertibles en acciones. ¿Qué son? Bonos, ¿no? Que si bien tienen la calidad o la categoría de bonos, son convertibles en acciones a solicitud de los titulares que le exigen a la sociedad que sus bonos se conviertan en acciones. Tiene que haber, por supuesto, una formalidad, un acuerdo de junta de accionistas, y ese es completamente diferente. Adquirir bonos, ¿ya? O sea, obligaciones, que es sinónimo de bonos en el Perú, en otros países no, pero en el Perú obligaciones. Cuando uno habla de emisión de obligaciones, es emisión de bonos, en realidad, ¿no? Entonces, evidentemente, no en todos los países hay, como en el Perú, solamente bonos, hay otros, ¿no? Otros tipos de obligaciones que no son bonos, pero en el Perú todavía no se ha desarrollado eso, ¿no? Entonces, pero lo que sí hay son bonos convertibles en acciones, pero así tendrían que estar calificados en su propia denominación, en su propia denominación. El nombre del titular y el número de acciones, o en su caso, de obligaciones convertibles en acciones, a las que le confiere el derecho a suscribir en primera rueda. El plazo para ejercitar el derecho de suscripción, el día y hora del inicio del conocimiento, ¿no? La forma y condiciones del caso en que se puede confiar el título a terceros. Escúcheme, yo podría hacer un acuerdo para aprobar la emisión de certificados, ¿no?, de suscripción preferente, pero con la limitación de que solamente puedan ser negociados entre accionistas. Es decir, si somos 600 accionistas, 400 accionistas, la condición para poder adquirir bonos o obligaciones con certificados de suscripción preferente, ¿no?, es ser accionista. Entonces, definitivamente eso me permite, si los adquiero, incrementar mi porcentaje. Pero hay otros estatutos que dicen que no, que uno puede inclusive ofrecer los bonos o las obligaciones convertibles en acciones, cualquiera que sea la denominación que se le dé, a terceros, que no sean accionistas. Ojo, que no sean accionistas. Lo cual es muy interesante saber la distinción. El nombre del titular y el número de acciones, o en su caso, de obligaciones convertibles en acciones, a las que le confiere derecho a suscribir en primera rueda. Claro, aquí siempre, ¿qué significa primera, segunda, tercera rueda? Plazo, pues. Si yo tengo que hacer un aumento de X millones, ¿no es cierto?, tengo en primera rueda 10 días, ¿no? En segunda rueda 10 días más, y en tercera día 10 días adicionales. Entonces, algunos
pueden suscribir o no suscribir en la primera rueda y salen, y ya no continúan en el proceso. Es bien interesante el tema, ¿no? El plazo para ejercer el derecho de suscripción, el día de inicio y conocimiento, la forma y condiciones en que se puede conferir el título tercero, la fecha de emisión, la firma del representante autorizado de la sociedad emisora, en tanto tratándose de valores en títulos, ¿no? Y para terminar, los artículos 259 y 260 del título, ¿no? Del capítulo segundo, del título segundo, sobre certificado de suscripción preferente, ¿no? El artículo 259, ¿qué nos dice? La emisión de los certificados de suscripción preferente debe hacerse entre los 15 días hábiles siguientes a la fecha del acuerdo respectivo de aumento de capital. Cuando hay, ¿no? Evidentemente, certificado de suscripción preferente, como su nombre lo dice, por favor. Suscripción preferente, ¿qué es? ¿No? Suscripción, ¿no? La primera etapa de 3. Suscripción, ¿no? Pago y emisión. O sea, yo de acciones, primero las suscribo, las pago y después me las emiten a mi nombre. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta? Qué importante es distinguir esas fases, ¿no es cierto? Las condiciones del acuerdo y del estatuto de la sociedad emisora, observándose la ley de la materia, no pudiendo ser por menos de 15 ni más de 60 días hábiles. Y eso está en la ley de títulos valores, por favor, es una norma de mandato imperativo. Desde la fecha en que se hayan puesto a disposición, según el párrafo anterior, en su caso, de la fecha de determinación de la prima. ¿Qué es una prima? Es un plus que uno paga por adquirir, por ejemplo, un certificado, no a su valor nominal, sino más un 10%. 10% de prima. Y el artículo 260, con el cual concluyo, porque es el tema que me han asignado, ¿no? Respecto a las normas sobre condiciones, omisión y negociación de los certificados de suscripción preferente. Para los certificados de suscripción preferente emitidos por sociedades cuyas acciones u obligaciones convertibles se encuentran inscritos en el registro público del mercado de valores de la CONACEF, como entidad ya no existe. Yo tuve la oportunidad de ser 5 años miembro del directorio. Ahora existe la Superintendencia del Mercado de Valores, que ha reemplazado a la CONACEF. ¿No es cierto? Si yo quiero cotizar o negociar mis acciones en bolsa, tengo que hacer el trámite previo de inscribirme en la Superintendencia del Mercado de Valores. Entonces, hay muchas sociedades anónimas, son muchas, ¿no? Cuyas acciones se cotizan en bolsa. En el Perú no hay un desarrollo notable, como en otros países, de la cotización de acciones en bolsa. En otros países sí. Aquí en el Perú, solamente en Lima, hay bolsa de valores. Hubo en Arequipa y en Norte, se cerraron, pero en fin, solamente en Lima, ¿no? En otros países, como en Colombia, por ejemplo, hay, ¿no? Varios estados que tienen bolsa de valores, ¿no? Después, y repito, ¿no? Para los certificados de suscripción preferente emitidos por sociedades cuyas acciones y obligaciones convertibles se encuentran inscritos en el registro público del mercado de valores de la CONACEF, hoy Superintendencia del Mercado de Valores, se observará en cuanto a las condiciones para su emisión y negociación preferentemente la ley del mercado de valores, por favor, que es diferente a la ley de sociedades y a la ley de títulos de valores, ¿no? Mientras que para los certificados de suscripción preferente emitidos por sociedades no inscritas en el mencionado registro, se observan para esos fines la Ley General de Sociedades. Y eso es bien interesante, ¿no? Hay muchas empresas que tienen inscritas sus acciones en el registro de la Superintendencia del Mercado de Valores, pero por decisión de su junta de accionistas han suspendido la cotización en bolsa. O sea, no se negocian en bolsa, ¿no? Existen, sin embargo, la posibilidad de emitir certificados de suscripción preferente y hacer aumento de capital sin emisión de bolsa, ¿no? Bueno, el tema en realidad es muy interesante, es bastante especializado y les agradezco mucho por haber pensado en mí para esta presentación, pero me han limitado los temas a estos dos nada más, ¿no? O sea, o las disposiciones generales, acciones y certificados de suscripción preferente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor, por la presentación realizada sobre
valores mobiliarios, la acción, certificado de suscripción preferente. En estos momentos los participantes están efectuando un par de preguntas. La No, primera de ellas, por parte de Yasmín Ana María, nos comenta: ¿cuál es la repercusión de las tecnologías en en estos tipos, en estos tipos de valores mobiliarios como la acción y certificado de suscripción preferente? bueno, la respuesta es muy simple. La desmaterialización de los títulos valores, ¿no es cierto? Ya no necesitas emitir acciones en físico. Yo les cuento una anécdota, ¿no? Definitivamente en el Perú ya no existen acciones al portador, ¿no es cierto? Y ya no existe la posibilidad de llenar acciones y negociarlas. En el Perú, de acuerdo a la ley social, lo que prevalece no son los papeles, los certificados, sino el libro que se llama matrícula de acciones. ¿No es cierto? Muchas sociedades en el Perú no emiten certificados, pero sí tienen un libro que se llama matrícula de acciones. Entonces, tú para saber quién es accionista, tienes que ir al libro, no al certificado. ¿No es cierto? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es reemplazar a las acciones por un tipo de valores que se llama anotación en cuenta, ¿no es cierto? Que no están materializados, o sea, no son documentables, forman parte de un sistema tecnológico moderno que evidentemente algún especialista de una sociedad tiene que llevar. ¿Se dan cuenta? Y por supuesto, es una forma muy interesante de manejar y saber. Tú para saber cuántas acciones tiene Juan Pérez, no tienes que decirle, muéstrame tus acciones, ni tampoco ve la forma de presentar una carta a la matrícula de acciones, a la sociedad, para que de acuerdo a la matrícula de acciones te digan, no. Hay un sistema tan simple que consultas al especialista y te dicen, sí, es accionista con tal. ¿No? Ahora, obviamente, eso tiene sus limitaciones desde el punto de vista para los que saben derecho penal, ¿no? Y constitucional. Yo no puedo tener acceso a información que es reservada. Yo no puedo llamar o cursar como X, ¿no?, a una persona que maneja las anotaciones en cuenta en una sociedad bajo regímenes absolutamente modernos, ¿no?, tecnológicamente muy complejos, complicados. No puedo tener acceso a él y simplemente no me da ninguna información. ¿Se dan cuenta? Yo creo, aparte de la desmaterialización, creo que los niveles tecnológicos modernos te permiten darle mayor seguridad a la empresa. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, doctor. En estos momentos hay otra pregunta por parte de Cata. Nos comenta: la mayoría de empresas no tiene regularizado su libro de matrícula de acciones. ¿Hay alguna formalidad especial de llevar el libro de matrícula? ¿Legalización de firmas de los accionistas, por ejemplo? Bueno, muy buena la pregunta. Antes, hasta hace unos años, el libro de matrícula de acciones era como un libro de actas, ¿no? Hoja por hoja, a 101, a 102. Entonces, cuando, por ejemplo, Juan Pérez le vendía a Pedro López, tenía que hacer la 118, por el cual escribías y anotabas. Ahora no. Ahora son unos libros foliados que tienen una forma muy especial, están absolutamente diseñados para anotar. Entonces, la matrícula de acciones es un libro que nunca sale ni debe salir de la máxima seguridad y reserva de la sociedad, porque ahí es donde aparece el movimiento de acciones. Y por supuesto, hay un listado donde aparece el nombre y te obligan a firmar como vendedor o enajenante y, en algunos casos, como adquirente, ¿no es cierto? Todo depende de la regulación estatutaria que se haga, ¿no es cierto? Creo yo que la tecnología te permite ahora, con esos libros modernos que hay, que los venden y se pueden conseguir, que están diseñados como matrícula de acciones, no son libros de hojas donde aparecen el detalle. Y uno puede perfectamente con eso. Antes, ¿qué tenías que hacer? Y pasar asiento por asiento, hacer un cuadro sinóptico, era complicadísimo. La tecnología te ha permitido
cambiar y modernizar totalmente el sistema. Muchas gracias, estimado doctor. Una siguiente pregunta es por parte de Yenko Sevillana. Nos comenta: buen día, estimado doctor. Muchas gracias por su ponencia. ¿Considera que se debe reformar la ley de títulos valores teniendo presentes los cambios que la pandemia nos está dejando? Bueno, la pandemia nos obliga a tomar medidas temporales, transitorias, que no son definitivas, ¿no? Yo diría que quizás vale la pena normas tan importantes como la ley de sociedades y como la ley de títulos de valores contemplen con artículos específicos situaciones excepcionales que son producto de este tipo de estados de emergencia motivados por una pandemia, ¿no? Yo creo que ya se han dado una serie de disposiciones relacionadas con las acciones de las sociedades, con los títulos valores y todo lo demás. Pero la gran pregunta es, ¿son normas aplicables solo en el estado de emergencia o hay que incorporarlas en una norma? Yo hasta marzo del año pasado nunca me imaginé que un estado de emergencia o una, ¿no?, pandemia como la del COVID iba a generar tantos problemas y tantas dificultades, ¿no? Y no se sabe por cuánto tiempo más, ¿no? Entonces, ya ahora sí tengo que evolucionar en mi pensamiento y considerar que, sin duda, la legislación se tiene que adecuar a esta situación, a esta pandemia, ¿no? Que es un estado de emergencia que lamentablemente afecta durísimo a todas las sociedades y a todos los trabajadores, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta por parte de Fernanda Serna. Nos comenta: ¿por qué solo la SAC pueden emitir los certificados de suscripción preferente? Eso no es correcto, ¿ah? La SAC es una sociedad anónima cerrada, ¿ya? Que tiene hasta 20 accionistas, ¿no? Al contrario, el certificado de suscripción preferente es una disposición para todo tipo de sociedades, para todo tipo de sociedades. Y quienes más usan, ¿no?, son las sociedades que no son SAC, que son sociedades anónimas abiertas o simplemente sociedades anónimas, ¿no? Simples. Eso de la SAC, al contrario, lo que sucede es que la SAC, por el hecho de tener entre 2 y 20 accionistas, tiene una serie de limitaciones o restricciones. En cambio, la sociedad anónima abierta o la sociedad anónima simple, ordinaria, no tiene esas restricciones. Gracias. Perfecto, estimado doctor. Doctor, esas serían todas las preguntas formuladas. Agradecemos la presentación que hoy día nos ha brindado respecto a los valores mobiliarios y esperamos con mucho gusto que nos pueda acompañar en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias por su apoyo, estimado doctor. Encantado, con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, estimado doctor. Estimados participantes, esto ha sido todo por hoy. En la siguiente clase les vamos a estar informando vía correo electrónico. Muchísimas gracias con todo. Hasta luego, doctor.